Hola a todos, amigos y amigas, seguidores de Radio Anglicana. Soy el reverendo Francisco Javier Alonso, rector de la Iglesia Episcopal del Poderoso Salvador de Vigo, arcipreste del área de Galicia y licenciado en Psicología. Como sabéis, soy responsable de la sección Psicología y Fe en esta emisora. Muchos me preguntan, en mi faceta de psicólogo y capellán examinador, ¿qué detalles hay para poder detectar en un futuro ministro de cultos, sobre todo el que va a ser examinado para las sagradas órdenes, sobre todo a presbítero, si podemos detectar comportamientos que puedan ya ser indicativos de que esa persona puede sufrir un trastorno de personalidad, es decir, no ser una persona idónea para ser parte del clero, con las responsabilidades que ello conlleva. Verlo, por ejemplo, con manías, con un lenguaje a veces un poquito, vamos a decir, fuera de lugar, o bien ansioso, puede ser indicativo de que merece una intervención clínica o por lo menos pues frenar o posponer su ordenación. Mi respuesta es negativa y vamos a profundizar un poco, no tanto ya en sentido pastoral, sino clínico-psicológico, que también es muy importante. Sobre estos casos hay que decir en primer lugar que no siendo Dios nuestro Señor, nadie es capaz de conocer 100%, 100% la personalidad de un ser humano en su profundidad para poder detectar y poder confirmar sin género de duda que esa persona sufre un trastorno oculto que no se manifiesta en las pruebas psicológicas de personalidad, test psicotécnicos que se le puedan realizar, incluso en la entrevista previa. Un psicólogo especialista en este tipo de asuntos es el doctor Aureliano Pacciola, que enseña psicología y psicología de la personalidad en la Universidad LUMSA de Roma. Actualmente es profesor en varias escuelas de psicoterapia y es autor de muchos ensayos científicos. Y él profundizó, es una de las eminencias a nivel mundial que profundizó sobre todo desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana, pero puede ser extensivo obviamente a cualquier iglesia cristiana. ¿Cómo llevar entonces una buena prevención? ¿Qué podemos hacer nosotros, los psicólogos, y cómo podemos intervenir como capellanes examinadores para poder detectar estos comportamientos de trastornos mentales, de personalidad o del comportamiento que pueden incidir y ser un hándicap en la conducta del futuro ministro de culto? Primero, que una prevención bien hecha debe ser siempre la mejor opción que debamos elegir. Prevenir más que intervenir una vez que ya está manifestando comportamientos psicopatológicos ese ministro ya ordenado. El camino es arduo, pero sin embargo creo que en nuestras iglesias debería ser una labor indispensable el tener en cuenta este acompañamiento, ya no solo por, digamos, un examen psicotécnico, psicológico, una entrevista en profundidad con los correspondientes test antes de la ordenación ministerial, sino sobre todo ese acompañamiento a posteriori, es decir, acompañamiento con talleres para que puedan conocer en profundidad psicología y herramientas psicológicas y emocionales para poder gestionar también sus propias emociones. Aquí en nuestra Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, ya lo estamos haciendo con talleres que hemos comenzado ya vía online con los ministros de culto de la IERE. Pero hay mucho camino por delante, porque además esta prevención, sobre todo, que se realiza también, como he dicho, pues en medio también del camino y de la labor pastoral de cada uno de los ministros de cada iglesia, debemos observar cómo esos seminaristas, esos estudiantes que se están preparando para las sagradas órdenes, deben ser bien examinados para poder conocer la personalidad del sujeto. Durante los estudios del seminario deberían realizarse cada 1 o 2 años
en este caso, por ejemplo, en el Centro de Estudios Anglicanos, si es el caso, o de cualquier otra facultad de teología del Estado español o incluso de otros países donde el seminarista esté estudiando, debería repetirse y realizarse estos estudios aproximadamente cada año o cada 2 años a lo largo, reitero, de su formación. Así es como se realiza una primera monitorización seria del sujeto. No únicamente ese examen previo a la ordenación. Igualmente se podría realizar lo que denominamos en psicología un screening cuando ya se ha ordenado el sacerdote y repetirlo en función de lo que señale el psicólogo. Aquí entra una figura que se llama el best friend, que es la figura de la forma de monitorizar en continuidad con la primera a un ministro de culto que se está formando. Es la de proponer una metodología que prevé este best friend, es decir, el BF, el mejor amigo. Este best friend, en palabras de Pacciola, de este psicólogo, debe tener 3 características: ser elegido por el seminarista o por el futuro ministro de culto, ser de la confianza de él y debe conocer bien a esta persona. Quienes acepten esta metodología tienen que rellenar un cuestionario denominado PID-5 de personalidad, un inventario DSM-5, para mostrar la autopercepción, es decir, cómo se percibe a sí mismo su personalidad, es decir, cómo se percibe el futuro ministro de culto. El mismo cuestionario, pero formulado en tercera persona, se le propone al best friend, es decir, a su mejor amigo, que pueda haber más de uno, con el fin de mostrar cómo es percibido el sujeto, en este caso el futuro ministro de culto, desde fuera, es decir, en el futuro cómo lo van a percibir la feligresía o la propia congregación, para evitar conflictos intraeclesiales. Después los resultados se confrontan para buscar puntos críticos, siempre de acuerdo con el sujeto, que puede desistir de este contrato terapéutico, obviamente, si lo desea. Por eso esto abre un poquito los límites actuales que se utilizan en diversas iglesias para este tipo de exámenes de capellanía psicológica. El problema de fondo sería tener clara la necesidad no solo de un continuo acompañamiento espiritual, sino también psicológico, de los aspirantes al ministerio ordenado, a las órdenes sagradas. Y no como un extra facultativo, sino como una parte integrante para discernir no solo la vocación, sino la preparación psicológica y emocional del futuro ministro de culto para, reitero, que acompañe, para que evangelice, para que realice sus labores litúrgicas sin que sea un elemento tóxico, distorsionador e incluso muchas veces que puede incidir en ámbito penal. ¿Qué sucede, por lo tanto, hoy en las órdenes y congregaciones cristianas? Pues hay muchísimas, formas de enfocar este aspecto preventivo. En la Iglesia Católica Romana hay un documento que se llama la Ratio Institutionis, en el que se hacen bien explícitos los criterios de la formación del futuro seminarista, diácono o sacerdote. En este caso se detallan los recursos que se pueden ofrecer a un psicólogo determinado para que acompañe o haga estudios específicos a estos seminaristas. En otros es libre, en otros, sin embargo, en otras instituciones suele ser un requisito esencial, como ocurre, por ejemplo, en la Iglesia Española Reformada Episcopal, en la cual, para ser ordenado presbítero, debe pasar este tipo de examen psicotécnico y esa entrevista personal. No así para diácono, que en este caso, para esta orden, es el obispo quien prevé, junto con la comisión permanente, después del dictamen directo para presbítero, junto con la comisión permanente, quien prevé, obviamente, la idoneidad o no de esta sagrada orden. Dicho esto, hay que decir que existen hoy en día, dentro de la psicología, tanto entrevistas, screening, test y pruebas de personalidad, grafopsicológicas, que pueden detectar trastornos que se podrían camuflar muy bien, como pueden ser parafilias, por ejemplo, entre ellas la pedofilia, trastornos sexuales, trastornos de inmadurez personal, borderline de la personalidad o trastornos límite de la personalidad, y que existe el riesgo de no detectarlos y que sean luego un problema
no solo para la propia Iglesia, sino obviamente para la congregación. Por lo tanto, sería necesario que tengamos en cuenta esto como miembros de culto, y en este caso los miembros del clero, para poder también, por un acto de responsabilidad, de decir, bueno, pues deseo que me conozcan mejor, puede que yo me vea o esté equivocado en ciertos comportamientos o juicios que haga sobre mí mismo o los demás, y por lo tanto esta tercera persona que podría ser este psicólogo, con este best friend que podría acompañar a esta persona para que de una forma objetiva podamos tener en cuenta nuestros valores, nuestros recursos, y no solo la fe y los ámbitos teológico-eclesiales, que están bien, por supuesto, en la formación espiritual del futuro ministro de culto, sino sobre todo esos aspectos psicológicos que hagan que realmente podamos llevar adelante una buena labor pastoral. Muchísimas gracias desde aquí a la Delegación de Medios de Comunicación de la IERE, al propio obispo, reverendísimo don Carlos López Lozano, por facilitarnos y darnos la confianza para poder realizar estos talleres y la labor, en mi caso, de esta capellanía. Nos vemos la próxima semana, queridos hermanos y hermanas en Cristo, en Radio Anglicana. Que el Señor os bendiga a todos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia